Estamos en hielo. ¿Esto es falopa? ¿Esto de ahora es falopa? Esto es falopa. Pero es falopa. Viene en frasco. No estoy con la... Viene en para frasco. Girás así y le pones a la chocolatada. Bueno, vamos a hablar La papota. de... Les hago una rápida introducción y después los dejo tranquilos porque veo que ustedes están con un nivel de sobreexcitación que no puedo creer porque pensé que yo iba a estar con este nivel de sobreexcitación. Estoy excitado. Arnold, documental, serie documental, de 3 episodios. Ahí está lo que estaba diciendo Diego, ¿no? Nos que tenemos ganas de series de 3 episodios, están bien. Que está en Netflix disponible y justamente, básicamente, es todo lo que promete, ¿no? Va a hablarnos de quién, de Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, esa es la Schwarzenegger. Sturzenegger. Federico Correcto. Sturzenegger. No lo voy a poder decir bien. No, igualmente Voy le a dicen como le decir dicen Schwarzenegger, pero- como dicen los americanos. Está muy bien. Arnold. Arnold. Multichef. Te entiendo, pero no está en mis capacidades decirlo bien. No, igual lo practiqué muchísimo. Sí. ¿Cómo es? Es Sus Surs Ba Susva. Wagner. Es Sus Werner. Es Ah, Sus Weiner. Claro, ok, porque ok. eso, la W es como una B y una A y la C. Roberto. Ah, ok. Bueno, Schwarzenegger. Schwarzenegger. Y mira cómo te están cargando. Envidia. Bueno, ahora, lo que pasa es que nosotros conocemos como la faceta que claramente nos interpela de él, es la que tiene que ver mucho con lo que es la actuación, el cine, todas sus figuras icónicas. Acá tenemos Terminator. Digo, es eso lo que más nos interpela probablemente de él a nivel popular. Digo, si hay algo que la mayoría se siente, de quienes se sienten interpelados por Schwarzenegger, ¿por qué es? Por su faceta actoral. Pero este documental elige ser un poco más ordenado y hacer un recorrido de 3 partes. Y no engolosinarse con, no sé, la vida de Schwarzenegger en el cine y, bueno, como hacer un The Movies That Made Us de Schwarzenegger, ¿no? Como evita hacer eso y dice, vamos a hablar de estas 3 cosas. Una es su faceta de atleta. Ese es el episodio 1. La parte 1 tiene todo que ver con su infancia en Austria y su fase de atleta. Primero que nada, aparece y despega con esta idolatría que se le genera por Reg Park, que es este hombre que era físico-culturista, actor, digamos, de alguna manera un poco todo lo que él, Hércules, todo lo que él hizo luego, ¿no? Entonces, parte de ese germen, una infancia muy dura, mucha violencia, alta competitividad y exigencia de sus padres. Claro, recordemos que su familia, Austria, o sea, ubiquémonos, posguerra. Sí. Entonces, su padre participó en la guerra, él mismo dijo que era un oficial que era muy duro Sí. y le quedó toda la secuela de, a ver, nos pasa a nosotros también. Marcadísimo. Con los excombatientes, o sea, quedan mal y después no hay un sistema que los ayude a superarse, entonces todo eso va para la familia. Claro, totalmente, sí, a la intimidad, ¿no? Como, entonces, muy marcado por lo que había sucedido con sus padres antes, muy marcado en su infancia por esa dureza. Y luego esta proyección hacia un sueño, hacia un deseo que tenía que ver con esta figura de Reg Park, esta idea de transformar su cuerpo en algo parecido a eso, ¿no? Como explorar este mundo que tenía que ver con el fisicoculturismo y de alguna manera empezar a delinear esta personalidad tan decidida y determinada hacia cumplir sus sueños, ¿no? Eso para empezar. No sé si alguien ya quiere hacer algún comentario, si no hago un resumen de los 3 y abro el No, juego. después, porque creo que se va a mezclar todo y vamos Dale, a terminar listo. hablando de él como estrella. Bien. La segunda parte nos va a contar justamente su faceta de actor. Esto es de lo que hablábamos antes. Ver cómo de un rubro salta al otro. Igual no salta tan drásticamente. Hay un camino en el medio que Hay un porqué. hay un puente entre un mundo y otro, en el que también tiene que ver con Reg Park, pero digamos, todo esto que a nosotros nos interesa y nos gusta de Schwarzenegger y que nos marcó con sus distintos tipos de personajes, está ahí. Y la tercera parte es esta que se llama American, este episodio y esta tercera parte, que habla de su faceta política, de él como gobernador de California, y también, bueno, habla justamente de este pasaje, de estas 2 cosas a esta tercera instancia más política y cómo fue su gobierno. ¿Quiénes están en el documental? La voz de Arnold Schwarzenegger.
Sí, Arnold está Perdón. todo el tiempo dando testimonio y contando La en voz de primera persona Arnold. y no se pone en el lugar de mi vida es toda luminosa. Él es luminoso como ser y también cuesta sus oscuridades. De hecho, en el último episodio donde está la mayor cantidad de oscuridades de él como político y dentro de su vida personal, Sí, y él las dice sin ningún parece tapujo. ser bastante genuino en ese Sí. sentido, como decir, bueno, te las bato todas. Está él principalmente en todos los episodios contando todo, mostrando sus perritos, sus burritos, su casa y no sé qué. Y después tenemos figuras tremendas que a nosotros nos interesan. Por supuesto hay figuras de distintos de ámbitos políticos y del ámbito del fisicoculturismo que son importantes, pero por ahí no son tan populares para nosotros, como si figuras como James Cameron, como Jamie Lee Curtis, como Danny DeVito, Linda Hamilton, Sylvester Stallone, Ivan Reitman, y están todos ellos hablando sobre Schwarzenegger, dando su testimonio para el Que fueron documental. contemporáneos, claro. desde Totalmente. Y consiguieron a todos ahí para que hablen de él. ya. Que Así yo creo que eso ese es habla un poco el mucho bloque. de él. Habla mucho de él. A mí me gustó mucho el tono en el que está contado. Yo creo que es una de esas personas que digo, che, me gustaría cenar con este tipo, pero para conversar. Porque creo que es un tipo que te cuenta, y un poquito lo que decía Diego, no desde el ego, no desde esta cuestión, yo soy y yo hice y infla el pecho porque tiene, ¿no? Pero Sí, sí, una sí, cuestión claramente. diciendo, No entra en Infla la el habitación, pecho se y te infla el pecho. rompe Claro. la cara. y te saca los pergaminos y te muestra los trofeos, qué sé yo. Te cuenta cómo se formó su forma de pensar, Sí. su forma de ver la vida, que es súper dura. ¿Entendés Sí. cómo logró? Él, cuando empieza, dice, bueno, yo logré todo esto porque hice este trabajo mental. Y cuando hace esta, que creo que es muy fuerte, cuando dice, lo que no te destruye te fortalece, y hace esta comparación con el hermano, Sí. cuando Sí. fallece el hermano, es decir, ok, listo. Tranquilamente puede ser un dramón, Sí. pero la forma en la que lo cuenta, te lo cuento como algo Sí. muy vivido y algo muy real. Pero eso algo porque muy él es procesado. luminoso. Tiene Pero él no eso. quiere iluminarte, ¿eh? No, él es no. luminoso, te das cuenta que naturalmente él es un tipo que Porque es un Tiene elegido. carisma, tiene carisma. Porque él lo encontró, Sí. la forma de cómo sobrellevar todo eso, cuando él mismo dice, yo sabía que tenía que irme de Austria, Sí. me tenía que ir. Sí, me da como una sensación, o me dio una sensación el documental como de cierta claridad en el camino, como todo lo que cuenta, Mirá. yo no sé si es la reflexión posterior, la mirada hacia atrás, pero como una claridad con una visión de decir, sí, yo me veía ahí y trabajé por esto. Mira, yo en Amigo. la época de la pandemia yo veía cada tanto la cuenta de él, porque me gustaba mucho la Sí. forma en la que él Daba decía unos y se mensajes dirigía. Hace muy muchos lindos. mensajes. Sí. Y cuando él cuenta en su momento que cuando él empezó a entrenar, cuando recién empezaba a levantar pesas, que armó su propio gimnasio con lo que tenía en la casa, y él mismo subió fotos también fue en pandemia, de cómo él entrenaba, que con cualquier cosa puedes hacer ejercicio y demás. Sí. Haciendo mucho foco, y esto, bueno, es mentalidad muy alemana, ¿no? Muy metódica, muy bueno, hay que respetar, hay que armar un plan y hay que conseguirlo. Súper metódico. Respetándolo vas a llegar, pero es mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Y en algo que lo que me cabe reflexionando es un poco lo que estamos viviendo hoy, ¿no? La falta de atención, la falta de poder concentrar la energía, la falta de poder sentarte a pensar y generar una buena Y la idea. frustración Objetivos a largo La plazo. frustración improductiva. Claro. ¿No? Como él, obviamente, tuvo frustraciones en el camino, pero no pareciera que eso pareciera que hubiese sido como una reconfiguración de lo que él necesitaba planificar, Claro, no con- más. Con ese move on, keep moving, o sea, seguir sí. adelante, seguir y seguir, porque sí, la vida te va a traer un montón de cosas malas, pero hay que continuar, lo más importante es el objetivo que te planteaste y que te Claro. echaste. El chabón Sí. planificaba todo. Sí. Y esto que uno dice, planifica todo, lo decís es muy frío. No. Él todo el tiempo habla de disfrutar, trabajar y disfrutar. Ujú. Pero trabajar, planificar, organizarse y disfrutar. O sea, es un uno. Es un Sí. capo. Es como un documental para amarlo más y más allá que, bueno, Y ya es lo muy lindo, amamos. claro, y tiene esta cuestión que es muy lindo cuando habla, porque te das cuenta como que no está en pose, te digo, Sí, es cierto. trabaja mejor en el documental que en todas las películas. ¿Lo ves? Bueno, Pero es se muy entiende lindo. justamente eso que Sí. criticamos siempre de él como actor. Se entiende porque tiene que ver con una configuración de él como Sí. persona. Bueno, a mí me parece re interesante cuando él habla justamente sobre esta forma de guardarse las emociones, que era algo que básicamente tenía aprendido de su Ujú. infancia, y cómo él mismo puede hacer esa construcción y ese camino de decir, si yo quiero ser actor, tengo que darle la orden a mi cabeza de que deje salir estas emociones que estoy reprimiendo. Como decís,
Ah, dale, amigo, por favor. Claro. Dale, puede ser que tengas como ese nivel de coherencia en lo que estás diciendo. Como me parecía muy interesante eso y después ver el resultado. Ver algo que también me parecía muy interesante es que él tiene 2 fallecimientos en su familia antes de dejar salir sus sentimientos. Y justamente después, cuando él empieza como a amigarse con sus sentimientos y empieza a usarlos para trabajar, sucede el fallecimiento de su madre y él lo vive distinto inclusive, ¿no? Sí. Como que te das cuenta que esa misma reconfiguración hizo que viviera todas las cosas de forma diferente. Sí, y no te olvides que también la figura de la madre, porque Sí. la madre era, como él lo cuenta, esos son los primeros minutos del primer Sí, capítulo, sí, que habla de su papá y su mamá. el método. Sí. ¿Sí? Si bien el padre era la disciplina, por el Sí. lado de la madre era el método, súper metódica, súper prolija, Sí. y respetar todo eso creo que él lo pudo apropiar y llevarlo adelante. Bueno, cuando él cuenta, cuando pierde el Olimpia, que queda segundo, que dice, bueno, Sí. sí, lloré toda la noche, y vos decís, ¿este tipo lloró? Dice, sí, lloré toda la noche, me levanté y dije, listo, ya está. Bueno, Cameron mismo dice, che, me parece que hablé por teléfono, el chabón estaba acostado llorando, puede ser. Necesito un tiempo para mí, le dijo, necesito un tiempo para estar solo. Pero también inclusive en eso, como esa cosa de decir, bueno, este es el momento para que yo esté mal porque me esforcé mucho en algo y no lo logré. Y me parece súper Pero interesante. además entendía los procesos. No es lo mismo ser el mejor físico de Europa que viajar a Estados Unidos. Y el chabón tiene una capacidad de asimilar la información y digamos, transformarla justamente en su trabajo, Bueno, que es admirable. A mí me flashó cuando dijo, yo antes de ser actor ya era millonario, porque había hecho unas inversiones X y ya está. Era como que el documental y su vida no pasa por el progreso económico, sino por sus objetivos verdaderamente, Ajá. o sea, lo que él deseaba hacer y en los lugares a los que él deseaba llegar, que no tienen que ver con el éxito económico, tienen que ver con otra cosa. Eso me parece Exacto. interesantísimo. Porque el éxito económico puede estar acompañado un poquito de la suerte. Bueno, estuviste justo en dice, el bueno, momento yo me hice dedicado en la millonario película. antes. Pero no reniega de esas cosas No, también, porque no, cuando no. a una película no le iba bien en taquilla, él se ponía mal. Pero me parece que es un ejemplo para estas nuevas generaciones que se frustran enseguida, de que no planifican, no se organizan, no trabajan a sol y sombra para lograr un objetivo. Me parece que Arnold, primero que él fue un ejemplo para generaciones Sí. precedentes, él junto a Sylvester Stallone, me parece que lo charlábamos con Vicky, estos dos tipos, estos dos locos, inventaron al héroe de acción de una Sí. década y marcaron, marcaron, pusieron el sello. Y hoy siguen siendo eso, porque hoy lo que tenemos, Vin Diesel, La Roca, No, ¿verdad? no, son no. todos, digamos, Viene- tan marcados a fuego por heredan esa de ahí. generación. Es la herencia, pero Estos sí. dos locos. Me parece que es increíble y cuando vos ves qué es lo que hizo, no puede ser. O sea, tuvo 3 objetivos en la vida, en distintas áreas, como creo que dicen en el documental, cerca del final, y en los 3 fue el 1. Sí, lo En la logró. política fue gobernador sin campaña electoral, sin nada. Sí, que igual también me parece interesante ese episodio. Ese episodio es el más áspero, porque ahí es donde te encontrás con la faceta política, que es la que, por lo menos me parece que nosotros, culturalmente, como es para nosotros el tema político, no es lo mismo, digo, para nosotros es más áspero, digo, yo veo un político y ya desconfío, no es que me parece que digo, uy, mi gobernador, ¿viste? No. Axel. Claro, ese es Axel. Pero digo, me parece que en ese sentido yo por lo menos ya ahí puse una distancia y ese episodio me resultó como el más difícil porque era verlo como verdaderamente... ensuciándose, sí. Y reconociendo esa suciedad, reconociendo que no sabía de educación, que no sabía de gestión, que no sabía de nada y que para zafar en los debates de eso tenía escritores que le preparaban chistes para poder zafar de ese desconocimiento que a nosotros después nos indignaría, digamos, eso en un político. Entonces me chocó ese episodio, pero al mismo tiempo también me pareció una forma genuina de mostrarlo y no que sea la maravillosa vida de Arnold y lo maravilloso que es Arnold en todas Pero sus lo es. facetas. No, bueno, de hecho reconoce cosas bastante turbias respecto de su comportamiento. Fue una persona acusada de hostigar, manosear mujeres y él no lo niega, lo reconoce. Y lo único que le valoro en ese sentido es que lo reconozca con la gravedad que corresponde. Sí, Que reconoce. lo que me parece que acá queda claro es, y esto lo digo ya por fuera del documental, pero es... no van a ir todos presos los que tocaron culos en su vida, no va a pasar, amigas, y no va a pasar porque culturalmente no tenía el mismo peso y la misma gravedad,
y hay que asumirlo también. Hay que asumir que no vamos a tener una repercusión con la dureza del hoy sobre algo que no tenía esa dureza en el pasado. Entonces, desde ese lugar, me parece que por lo menos reconocerlo con la gravedad que lo reconoce él, mínimo es decir, bueno, está bien, me la tengo que fumar y yo soy esto, y este es mi pasado y le hice daño a mucha gente. A ver, es lo que hay que aceptar, secundando lo que decís, ¿no? Desde ya, los tiempos cambiaron. Y hoy Sí. hay otra conciencia y hay otra responsabilidad y hay otras obligaciones. Han cambiado. Entonces, pero con la ley de ahora no vayamos justamente a... Y es que hoy condenar con hacia la atrás. conciencia que tenemos es mucho más perverso pensar en esas Exacto. acciones. Es En más otro grave. momento, no, la persona que lo hacía no tenía ese carácter, porque había un entorno que lo habilitaba desde otro lugar. Es como los chistes. Sí, tal cual. Hoy ha cambiado todo, entonces no se Hoy puede algo hacer. te parece desagradable. Y vos decís, Exacto. bueno, pará, pero Y hasta antes uno era mismo, ¿eh? O sea, desagradable. uno se encuentra en situaciones que dice hace 5 o 10 años, con esto me reía y me decía, no, Sí. ¿cómo me estaba riendo de esto? O el chiste que vos hacías mismo. Y vos decís, pará, pero yo no me sentía un ser despreciable por hacer esto. Ujú. Bueno, efectivamente, muchas de las personas que hicieron las cosas que hizo Schwarzenegger, que básicamente es como abusar de una persona, bueno, no se sentían personas despreciables en ese momento, porque socialmente Y el ¿no era entorno, despreciable? no, y el entorno. el entorno lo Los habilitaba y entornos era contaminan, gracioso. los entornos contaminan. Lo que hablamos siempre, lo que es el entorno, los entornos políticos, Sí. o de los medios, El o del poder. cine, el poder, se mueven otro Sí. tipo de energías por esos lugares. Pero bueno, por lo menos me parece que es una forma de Sé sincero. de en ser cierto punto. sincero y después, bueno, que la persona que te está escuchando decida si le seguís cayendo tan bien Ujú. como en el primer capítulo o no, pero que vos asumas ese lugar también. Es que eso es parte del filtro y no de la cancelación, lo que hablamos siempre. Muy bien. Y hay que cerrar, me encantaría que se siga el debate, porque además hay una cancelación selectiva, porque Flash acaba de estrenar y Ezra Miller no dice nadie nada. Estoy haces a leyendo, la boluda. estoy leyendo un montón de artículos que están justamente planteando exactamente lo que acabas de decir. Sí. Sí, Sí. Como diciendo que, Que ahora le va igualmente- bien, Cuando vamos a- conviene. no, yo creo que ahí pasa algo que es, lo están tirando abajo de la alfombra porque necesitan estrenar y que también me hubiera parecido re cruel que si este tipo tiene un problema de salud mental, también hay que tenerlo entre pinzas. Sí. Porque yo no sé si este chabón es un delincuente o verdaderamente tiene los 1001 quilombos mentales. Y para mí, una persona enferma no es lo mismo que una persona perversa. Tal cual. Entonces, eso, y no lo sé, no sé Ezra Miller quién es, no me interesa. Pero digo, también hay que verlo, yo no lo sé. No Bueno, lo sé. era para cerrar, me encantaría que armemos debate y un montón Bueno, de vos no cosas. podés cerrar pero pará, así. sí, ¿sabés por qué podemos cerrar así? Porque hay que ponerle estrellas a Arnold y además luego hay que dar paso a la inspiración de Arnold. Ahora te voy a decir. Pero ¿le ponemos 5? Sí, dale todo, ¿no? Para mí sí. dale Sí, todo. 5, Sí, 5. olvídate. 5 estrellitas entonces para la docuserie, este documental de 3 partes de Arnold, justamente hablando de Arnold. Ah, Decilo de una. es no sé. Wagner. Bien. Svein. listo. Ahí está. Muy bien, nosotros vamos a escuchar justamente para Conan, se había creado un dibujo animado, pero como era muy violento y demás, no pudo ser aprobado. Y después dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer otra cosa porque no tenemos derecho ni más. Pero al final hay que poner un buen mensaje porque si no sería un dibujo animado para adultos. Exactamente. Hay que hacer una moraleja. Y para eso justamente tenemos al más hombre de todos. No es Arnold, es el señor He-Man. En la historia de hoy, Orko tuvo que tomar una decisión muy difícil. Amigos, cuando